por algo, estamos pegando este momento, creo. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta actividad forma parte de la programación cultural del Auditorio Laura Riesco y cuenta con el valioso patrocinio de la Fundación BBVA, a quien agradecemos por su constante compromiso con la cultura y la promoción de la lectura. Finalmente, agradecemos su presencia en Dibujantes Peruanos 4, que estará a cargo de Julio Carrión, Martín Isla, Azucena Calle y Javier Peralta, y es organizada por Lecpro. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con el público que hoy nos acompaña en esta oportunidad a nombre de la empresa Lecpro, Lectura Profesional. Venimos a abrir y dar espacio a Dibujantes Peruanos 4, del autor Martín Isla, un destacado recopilador, investigador, y de igual manera también con el maestro Julio Carrión, el cual se encuentra como director de este proyecto, el proyecto ISPECA. En esta oportunidad, Lecpro, con todo lo que viene ejerciendo para promover el hábito de la lectura, da paso a Martín para que nos pueda explicar su proyecto. Gracias, Javier. Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecer a Lecpro por la posibilidad que nos brindan para estar por tercer año consecutivo en la Feria Internacional del Libro. Seguidamente, efectivamente, somos ISPECA, precisamente los que estamos acá, Isla, Peralta y Carri, ¿no? Hemos unido nuestros iniciales, nuestros apellidos para formar esta pequeña editorial que busca fundamentalmente, como ya lo saben la gran mayoría, rescatar la memoria gráfica de muchos de nuestros grandes autores y referentes que durante gran parte del siglo pasado nos brindaron su arte en diferentes medios, en diferentes plataformas, en diferentes aspectos, ¿no? ISPECA nace en el 2022, tras pandemia, y desde un inicio nosotros hemos ido realizando un trabajo de campo. En lo personal, ya lo saben, soy una persona que está muy abocado al trabajo de investigación, que es mi segunda gran pasión después de haber ejercido como dibujante durante muchos años en varios medios de prensa. Y paralelamente he sido una persona que desde hace muchísimos años, casi 5 décadas sin exagerar, he ido recopilando material. Ahora, ¿qué material se recopila? ¿De qué manera tenemos fuente de información? Lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Mostrarles cómo nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos mayores, familiares, antes disfrutaban con las ilustraciones, los trabajos, las caricaturas, el arte de muchos grandes maestros. Muchos quizás nuestros abuelos y los padres aún recuerden algunos de los emblemáticos personajes que hasta ahora, si lo mencionamos, seguramente le viene a mente, ¿no? Estamos hablando de Manjut, de San Pietri, por ahí de Juan Santos y la cadena de oro, luego de Piñín y Tarachito, etcétera, etcétera. Es por ello que nosotros, ante la escasez y la ausencia evidente y lamentable de que no hay un referente, podríamos decir, en lo más cercano posible a la realidad de nuestros autores, porque se han publicado muchos libros, han sacado muchas publicaciones, se han hecho muchas crónicas, pero no existe una especie de enciclopedia, no existe una especie de biografía o biodata de los autores. Por ello hay un gran desconocimiento. Y por eso precisamente nos hemos reunido, nosotros nos juntamos hace muchos años antes de la pandemia, pero post pandemia pusimos a caminar lo que es ISPECA y la búsqueda del rescate de nuestros grandes autores. Voy a ir conversando al respecto con algunos detalles más, pero por ahora quisiera que el director, en este caso Julio Carri, nos pueda dar algunas palabras al respecto para continuar. Gracias. Antes de nada, buenas tardes. Quiero agradecer a Lecpro y a la Feria Internacional del Libro de Lima por esta presentación aquí, a los colegas y amigos que están presentes también. Bueno, habían razones poderosas, ¿no?, para nosotros poder empezar a hacer este proyecto, que ya lo contó Martín, cómo nos llegamos a juntar, ¿no? Pero personalmente también, desde hace muchos años, esto era un sueño de cada uno de nosotros, ¿no?
pero el destino nos junta ya un poco más envejecidos también, ¿no? Y ese sueño no se detuvo y se concretó a estas alturas de nuestras vidas. La primera razón fue la palabra empeñada tanto de Martín como la mía, ¿no? Bueno, Diosito es más joven, pero ambos venimos desde los años 80 conociéndonos y conversábamos con muchos de los colegas ya de más edad y había una palabra empeñada de que en algún momento de nuestra vida lo íbamos a cumplir y lo íbamos a hacer, ¿no? Íbamos a hacer realidad que no sean invisibles, porque no trabajamos en vano. Hay libros, como lo ha dicho él, y también hay muchos, cuando uno busca, googlea dibujantes, historietas peruanas, y solamente se hallan 6 nombres, o 8 nombres, o 10 nombres, no hay más. Pero sin embargo hay como 200 autores, en todas las regiones del Perú también, no solo es Lima. Entonces, ante eso, y la preocupación de que muchos estaban falleciendo, ¿no? Algunos colegas ya no están, como me hubiera gustado, pero están aquí con nosotros espiritualmente, porque vamos a hablar de ellos también. Fue esa palabra empeñada para difundir parte de la obra de ellos, ¿no? Muchos de los cuales hemos trabajado juntos, hemos tenido ese placer de estar juntos, conversando, platicando, charlando, y había esa constante preocupación, ¿no? de cumplir esa palabra. La segunda razón es por que no había mayor información acerca de lo que es la verdadera historieta peruana, solo era un determinado segmento nada más de colegas y siempre era lo mismo. Y lo demás no hablaba, no lo reconocía, entonces esa era también una inquietud de cada uno. Y bueno, la tarea de informarse y documentarse sobre ellos era bastante difícil, por no decir imposible, porque cuando yo estuve en estudios, Carri Estudios, llegaron muchos alumnos. Y esos alumnos se quedaron sorprendidos cuando yo les muestro con las pruebas fehacientes de los suplementos antiguos de colegas que ellos no conocían, solo conocían 10 nombres. Y se quedaron sorprendidos porque había unas pruebas, o sea, los suplementos de aquellos años, de aquellos tiempos, ¿no? Que muy poco lo tienen. Estamos hablando de los 60, 70, 80, 90, todo el milenio pasado. Esos archivos los tiene también Martín, tanto como yo. Entonces, quizás para las personas que en algún momento yo veía en mi camino y yo iba juntando, recopilando también material que en un momento, para las personas que me alquilaban el departamento, para ellos lo veían basura, pero para mí no, esa basura para mí era un tesoro, porque quizás hasta la misma esposa de repente, no, bota eso, que tantos periódicos viejos, ¿qué haces juntando toda esa tontería? Pero sé que en un momento eso se iba a usar. Entonces ahí estaban los grandes referentes, no era tampoco no era el mismo entusiasmo, ¿no? Como el de nosotros, tanto él como el mío. Entonces, la tercera razón, como no había esa necesidad de información, entonces tenemos que los mismos alumnos tenían el apetito, porque esto fue antes de la pandemia, este taller de humor gráfico, de caricaturas historietas que fundé. Entonces, querían una enciclopedia, querían eso, ¿no? Habían, pero solo con 4, 5, 6, como siempre. Entonces ya se abría el apetito de hacer esta pequeña editorial, ¿no? De dibujantes para los dibujantes. Algo loco, sinceramente, porque dentro de todas las cosas que yo hago, no solo dibujo, también me gustaba hacer cosas siempre, ¿no? Hacer gestiones culturales, moverme mucho en las bibliotecas municipales y todas esas cosas, pero al margen me daba mi tiempecito para poder crear un proyecto grande, no grande, sino pequeño y humilde como es Izteca, ¿no? La tercera razón, siempre escuchamos a los colegas que se quejaban, no voy a decir los nombres, colegas muy cercanos a nosotros, ¿no? Que se quejaban que no tenían la visibilidad, no me reconocen, no salían en los medios, no salían en la plataforma, se olvidaban de ellos, y muchos eran, ¿no? Y luego, ese cariño, ¿no? Inmenso hacia ellos también era ese de cumplir con ellos, ¿no? Aún están en vida, ya se les ha rendido el homenaje, gracias a nosotros también, en algunas oportunidades, en la Casa de la Literatura, ¿no? Moviendo ahí aliándonos con gente que podía mover las cosas. Entonces, ha habido bastante para que reconocimiento de parte de nosotros hacia ellos, porque quizás nadie más lo iba a hacer tampoco. Entonces,
Había 3 razones poderosas para poder crear ISPECA. Esas eran las más importantes, al margen de nosotros, porque quizás, yo digo, ¿no? Nadie me va a editar mi libro de aquí más adelante, me muero y voy a pasar desapercibido, pero yo quería dejar la huella, no solo la mía, sino también la de los demás, del antiguo milenio, ¿no? O sea, ahora, hace poco vi por ahí un comentario nocivo, tóxico, ¿no? Cuando colgué, y no sé si la persona está por acá, no lo veo, pero me fastidió cuando dijo pura argolla, ¿ya? Entonces me molesté porque esto no es argolla, o sea, si todos van a estar, ninguno se va a quedar afuera. Ya lo tiene pensado Martín, ya tenemos más de 200 autores, y no solamente nos vamos a quedar en el cuarto, son 12 volúmenes más o menos que estamos percibiendo ya la idea, ¿no? Aquí no hay argolla, solo porque coloqué un amigo muy fiel a nosotros, que siempre está con nosotros también, pero no es argolla, simplemente estamos dándolo así de a poco, todos van a entrar. Los que se quedan afuera son los del nuevo milenio, eso sí, que esté seguro de eso, porque no tenemos tampoco para más, porque nosotros vamos a hacer solamente del milenio anterior. Entonces, eso lo dejo bien claro, ¿no? Y no es argolla, sino sencillamente no tenemos tampoco los últimos, no hemos comprado muchas revistas, no podemos meter a todos, estamos viéndolo más por el lado de la trayectoria que tiene que ser de muchos años, tampoco no es hacer un librito y ya está, no, eso está mal. Bueno, le paso aquí el balón al gran Martín Isla, el autor. Pero un detalle, ¿quién es Martín Isla Rocha? Martín Isla Rocha es un dibujante, no solamente es un editor, un compilador, un coleccionista, también ha sido humorista gráfico, que ha publicado durante más de 30 años en los diarios Expreso, Extra, La Razón, El Men, El Chino y Todo Sport. También ha sido colaborador del semanario humorístico Monos y Monadas, de Nicolás Gerol. También ha sido ilustrador en la editorial Ipensa. Aparte de ser un coleccionista, investigador y difusor, él empezó con un blog muy especial desde hace muchísimos años, por el año 2011, con su blog Mundo Comics. Y es por eso que es la parte vital de este grupo, de todo este movimiento que estamos creando, esta propuesta, ¿no? Mundo Comics, ustedes lo pueden encontrar en mundocomicsblogspot.com. Y bueno, es ahora el autor del cual estamos presentando el número 4 de este volumen, de esta saga de dibujantes peruanos. Gracias. Bien, gracias, Carri. Efectivamente, es cierto, el Mundo Cómic en blog nace en el 2011, pero en el papel nace en el diario Extra en el 2001, ya próximo a los 25 años. Y le voy a contar así rápidamente, a manera de anécdota, cómo nace Mundo Cómic papel, ¿no? Yo trabajando en los diarios masivos he tenido la posibilidad de espacios, cosa que es muy difícil en un medio de comunicación, bueno, antes, ahora peor, ¿no? Poder poner cosas que uno quiere, ¿no? O que a uno le gusta, ¿no? En ese caso yo tenía la posibilidad de espacios de entretenimiento y juegos y todo eso, y ante las consultas me dieron la posibilidad de poder aprovechar el espacio en lo que yo crea conveniente. Entonces, qué mejor que empezar a sacar pequeñas biografías de grandes autores, los cuales incluso no se enteraron hasta cuando yo les llevé el periódico, ¿no? Hay cosas muy que a ellos gratamente se los he mostrado posteriormente, ¿no? Creo que han salido algo de 60 o 60 y tantos recortes periodísticos, que es parte de los inicios del Mundo Cómic y del libro Dibujantes Peruanos. Así nace Mundo Cómic. Efectivamente, como lo dijo Carri, nosotros lo que buscamos es visualizar a la gran mayoría de autores. Es obvio que por ahí algunos se pueden lamentar o quejar de que no figuran, pero también pongámonos a pensar de que hay realmente autores de una trayectoria enorme, de muchos años, de muchas décadas, de mucho aporte, de muchas publicaciones, que es la fuente que nosotros usamos, necesitamos para mostrar, para visualizar, para enseñar. Y si por A o B a veces podemos omitir algunos, es que no podemos considerar
a todo el mundo que agarró un lápiz para hacer diseño o arte, ¿no? Porque estamos hablando de dibujantes propiamente dicho que abarca ilustradores, caricaturistas, humoristas gráficos, historietistas, que tienen una relación en común, ¿no? Publicaciones masivas en los diarios, en las revistas, en los semanarios, en los quincenarios, en historietas propiamente dichas, publicaciones independientes. Entonces, de eso es lo que tratamos de rescatar, el aporte físico, el aporte material de esos grandes autores, muchos de los cuales, como le decía hace unos momentos, todavía hasta hoy, a pesar de la falta de publicaciones, todavía recordamos con mucho cariño. Y es que el aporte de ellos es muy invalorable, porque ¿quién no recuerda pues los libros de colegio, ¿no? Cuando antes todo era full ilustración, los cuentos infantiles? ¿Quién no recuerda pues las tradiciones peruanas? Los suplementos escolar, Jaimito, ¿no? ABC. Entonces, era la fuente de información que nosotros teníamos, que era nuestro mejor vehículo para, no solamente para culturizarnos, sino también para motivarnos a dedicarnos al arte. Muchos de los dibujos que nosotros hicimos en el colegio en algún momento los hemos utilizado de esos suplementos, de esas revistas, de esos libros. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y rescatar en este caso, quiénes son esos grandes autores, porque en realidad hemos tenido extraordinarios dibujantes, extraordinarios ilustradores, extraordinarios caricaturistas y referentes, que es lo que a nosotros nos obliga, por una cuestión de resarcimiento de alguna u otra manera, a visualizarlos, porque lastimosamente pues la vida es pasajera, somos aves de paso en este mundo y no existe legado material, no existen publicaciones que mencionen siquiera o que les muestre a la gente parte de su obra, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pretendemos, intentamos y deseamos hacer, ¿no? Rescatar la obra de la inmensa mayoría. Yo no creo que lleguemos al 100% definitivamente, pero tengo por hecho que estamos actuando de buena fe, estamos actuando con el mejor desinterés y estamos siendo, creo yo, de alguna u otra manera un poco de justicia a la memoria de esos grandes referentes, ¿no? Es tanto así nuestro desinterés que nosotros lo que sí tenemos claro, eso sí, en el último libro de nuestra colección, recién ahí va a salir Carrie y un servidor, para que vean de que no tenemos ningún afán, ningún interés, que eso me parece lo más justo, y para que la gente pueda apreciar, pueda conocer algo de otros grandes valores. Cada vez estamos, eso sí, siendo un poco más acuciosos, siendo un poco más minuciosos y siendo un poco más profusos en el tema de investigación. Aunque no lo crean, luego de la publicación de los primeros libros hemos tenido contactos de familiares, conocidos de los autores, que aparte de que nos felicitan, están contentos con haberlo mencionado, reconocer, ellos están aportando algo más para que ese autor, esa obra, en algún momento dado, cuando hagamos, como le digo, una adenda, quizás definitivamente van a haber aún más aportes de esos grandes autores. Y ese trabajo es un trabajo todo de campo de todos los días, ¿no? Es un trabajo que lo hemos hecho, como le dije, hace 5 décadas y que lastimosamente hoy en día ya no existe material. No hay material, no hay forma de conseguir. Ni siquiera en la biblioteca existe todo, hay parte de nada más. Es por ello que nosotros los invitamos a ser parte de este conocimiento y hoy en día estamos presentando, en este caso, Dibujantes Peruanos 4, del cual quiero que Carrie un poco más nos explaye sobre los autores que aparecen en este número. Gracias. Bueno, pero ¿quién más que el mismo autor tiene que explicar acerca de su libro? Boris Vallejo, tenemos aquí la obra de Boris Vallejo, ¿no? También tenemos al gran, de repente no lo conoce mucho aquí, pero él radica en Alemania, es el gran maestro Iván Prado. En un comienzo nos confundimos, pensábamos que era arequipeño, pero no era arequipeño, Iván Prado. Tenemos también, está es espectacular, de repente ya han visto el video, les he mostrado a través del video, es un trabajo fuera de serie. Él no vive aquí, vive en Alemania. Tenemos a Chalo Guillén también. Claro, ahí está Chalo.
Este Bori Vallejo, ya usted es mundialmente conocido, es un artista genial, claro. Claro. Chalo Guillén, maestro, autor. Yo no sabía que había una Mona Lisa, porque como doy con la sorpresa y Martín lo descubre. Y yo ya había creado Mona Lisa en los años 86, pero ignoraba yo de que ya Chalo Guillén ya tenía una revista humorística en aquellos años. Y sin embargo, ves, hay cosas que uno desconoce. No llegaba tampoco el trabajo de Chalo Guillén a Lima, a través de Careca nada más, y siempre lo guardo con mucho cariño, una entrevista que le habían hecho, ¿no? Y con él hemos estado conversando largo tiempo hasta que se nos fue. Permíteme, casualmente con relación a Mona Lisa, es una revista icónica y casi imposible de conseguir. Hasta este momento pensábamos que era un solo ejemplar, pero le cuento que hace un par de meses he conseguido el número 2, algo que es mucho más raro, mucho más difícil, para que se den cuenta de que nosotros continuamos investigando y trabajando. Existen Mona Lisa 1 y Mona Lisa 2. Es algo sorprendente porque creo que ni en Arequipa sabían eso. Entonces, esa es parte del trabajo diario que hacemos, ¿no? Vamos avanzando, vamos encontrando material, vamos investigando y eso va a ser parte más adelante de una adenda quizás, ¿no? Y la coincidencia es que también igual cuando dirigí la Mona Lisa 1 y 2 aquí, también terminó en el 2, aquí en Lima, con un grupo de amigos, precisamente Talo Aiza, bueno, Alito Campos recuperándose todavía en el hospital, y Caldur y otros colegas más de aquella época de los 80. Pero yo ignoraba lo de Mona Lisa que ya estaba. ¿En qué año fue lo de Mona Lisa de Chalo Guillén? El 76, 76. 1 o 2 décadas antes de repente, no sé, pero eso ignoraba. Ah, no, la de acá, esta fue en el 68, antes de... Claro. Sí. Entonces son cositas, son detalles, ¿no? Son perlas, joyas que uno no lo sabe y sin embargo acá tenemos al maestro Martín, que es el que se encarga de buscar, compilar, investigar. Y miren cómo es, una boca te lleva a otra boca. El caminito es así. Conversando con un colega, habla de otro colega. Y ese ha sido nuestro trabajo, ¿no? de hablar bastante, comunicarnos, porque no es como cuando hicieron la historia, ¿no? El Perú, todos han sido comentarios de una boca a otra, y así se armó la historia. Y así hemos conocido a otros colegas. Entonces es un trabajo que no es fácil. Tampoco hay que tener tiempo para eso, ¿no? Dedicarse a cada uno de ellos. Seguimos acá con la obra de Chalo Guillén en la revista Oiga, ¿no? Sí, ese fue un premio que se le dio a nivel internacional, ¿no? Que fue publicado en la portada, como creo que fue el primer premio ganado a nivel internacional por Chalo Guillén, Ho Chi Minh, ¿no? Vietnam. Entonces, y uno, bueno, lo que sabemos de arte, de dibujo, sabemos la calidad de trabajo que estamos observando, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de un gran referente, un gran maestro de la caricatura, que lastimosamente puede hace un par de años, quizás un poquito más, nos dejó, ¿no? Sí, nos dejó. Y precisamente no hay obra, no hay libro, no hay publicación que hable del autor, ¿no? Posiblemente haya revistas, posiblemente haya algunas publicaciones que lo mencionen, pero en realidad creemos que esos grandes autores merecen un libro que rescate su obra en casi su totalidad, porque sabemos que la totalidad es imposible. Entonces de eso se trata. Casi la mayoría de su vida, Chalo Guillén se la ha pasado en Brasil. Él no solo era dibujante, acuarelista, sino también era arquitecto. Y la vida en la arquitectura lo llevó lejos y conoció a los grandes autores humoristas y caricaturistas de Brasil, Estevao, a Gran Ciraldo. Justo de eso conversamos bastante en los chats hasta hace poco de los últimos días de su vida, ¿no? La cual me informaba. Entonces, es una acuarelista brillante en Arequipa. Algunos, aquí también tenemos sus obras, ¿no? Hay muchas cosas que uno no sabe, pero vamos descubriendo. Esa es la chamba, el trabajo ya de Martín, de ir buscando las pistas, ¿no? Los detalles, cazando la historia. ¿Sí? Brillante caricaturista, tremendo. Definitivamente. Sí, y efectivamente, en este caso estamos hablando de un artista que se dedicó más a la caricatura política y a la pintura, ¿no? Pero el dibujante peruano, como lo mencioné hace unos momentos, abarca todo el aspecto artístico que define a nuestros artistas, que es dibujante de textos escolares, ilustradores de libros infantiles,
creadores de tiras de humor, portadistas, historietistas propiamente dicho, ¿no? Porque hay que reconocer que no necesariamente un gran caricaturista es un gran historietista, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero ambos tienen ese talento, tienen ese arte, y ambos, por su nivel de producción, creemos nosotros que es necesario rescatar su obra, creemos que es necesario darnos a conocer, porque es lo mínimo que nosotros podemos agradecer a estos grandes talentos, ¿no? Entonces, esa es la idea de Dibujantes Peruanos, y por eso nosotros en este momento le estamos ofreciendo a 14 autores en el libro número 4. Es el 4.º libro de nuestra serie de Dibujantes Peruanos. Y miren, de esto no vivía Chalo. Chalo vivió más de la arquitectura, porque era lo que le daba plata, y estuvo más allá acá. Pero sin embargo, disfrutó hasta sus últimos días a través del internet colgando sus caricaturas. Y en internet no se cobra, ¿no? Solamente es un placer enorme de ver colgado y el aplauso de los colegas y amigos. Ese es el internet. No monetizaba, y a veces él me decía, ¿no? Yo nunca viví las caricaturas, yo viví más de lo que es la arquitectura, pero conocí grandes autores, por eso amo las caricaturas. Y sin embargo nos perdimos un gran caricaturista en aquellos tiempos, pues yo creo que si él se quedaba aquí, habría mucho que hacer con las caricaturas. Ahora, para ser un poquito más dinámica, yo de pronto, si alguien tiene alguna inquietud, alguna interrogante, alguna consulta con respecto a los libros, a los autores, pueden con toda confianza hacerla, no podríamos intercambiar palabras, no hay ningún problema en eso. Y mientras tanto vamos explicando, sigue corriendo. Tenemos aquí al autor Juan Acuña. Claro, Juan Acuña, que entre comillas podríamos decir que es un completamente desconocido, pero yo en lo personal doy fe de él porque cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Diario Expreso lo conocí, y si bien es un dibujante poco conocido, yo vi su cantidad de trabajo, su esfuerzo que hacía, su enorme interés por hacer cada vez un mejor trabajo, ¿no? Definitivamente no sobresalió como muchos otros, pero de pronto alguno de nosotros, o de ustedes, ha visto en algún momento los suplementos deportivos del Expreso, del Escolar, de Estampa, donde se publicaban estos dibujos en los 70, 60, ¿no? Que era lo que nosotros teníamos como referente, ¿no? Que era lo que a veces cortábamos y lo pegábamos en las paredes, ¿no? En los kioscos, a veces, ¿no? En las oficinas, ¿no? Entonces, la verdad que es bueno que lo recordemos, porque son nuestros referentes artísticos, y su obra, pues, como ustedes lo pueden apreciar, ha sido hecha con mucho profesionalismo, ¿no? Ha sido hecho con mucha pasión. En este caso también Martiarena, quien hizo casi toda su carrera en México, estuvo pocos años, fue de los dibujantes que inició esa oleada a fines de los 70, a mediados de los 70 hacia México, y que hasta ahora radican allá, ¿no? Hay un promedio de 23 o 24 autores que se fueron a México y se quedaron. Algunos ya lamentablemente han fallecido, pero nosotros hemos seguido la pista porque han sido autores que se han forjado, se han iniciado, han publicado en el Perú, y aún así han estado haciendo trabajos en el extranjero y siempre colaborando de alguna u otra manera con alguna publicación peruana, o en todo caso con su material que nosotros acá lo adquiríamos, ¿no? Que llegaba del extranjero. Eran hermanos. Dos hermanos. Este es uno de ellos, falta el otro todavía. Él es el menor, Edgar. Es un último dibujo ya. Y el famoso Iván Prado. No es que sea nada, o sea, es un gran amigo, y de verdad destaco mucho el trabajo de Iván, que no lo conocía hasta que me sorprendió. Y él ha estado acá, hace poco presentó un libro mío editado en España, y nos hicimos más amigos. Y no vi muchos trabajos de él, sinceramente. Es un monstruo, es un capo, de verdad, su trabajo es impresionante. Y publica más en Alemania que acá. El gran Iván Prado. Ahora, la técnica tradicional es la que predomina obviamente en el trabajo de los autores de nuestro libro, ¿no? Pero ya algunos han ido aplicando la técnica de este nuevo siglo, pero hay que tener en cuenta que estos autores mayormente son personas que han iniciado su labor en los 80, 90, ¿no?
como lo decía Carrie, hemos abarcado gran parte del siglo pasado, porque ya estamos un poco fuera de circulación, como se podría decir, para conseguir material. Y bueno, y por último no hay ni publicaciones masivas como la había antes, ¿no? Ya no existen muchos periódicos, y si hay periódicos ya no existen dibujantes, y si hay dibujantes hay contado por la mano, ¿no? Ya no hay espacios para el arte, aparentemente ya no hay espacios. Por eso ahora mucho se está publicando a nivel internet, en redes, que es lo que lastimosamente pasa muy efímero, ¿no? Y por eso nosotros valoramos que este esfuerzo va a ser apreciado, porque este es un libro que está en la Biblioteca Nacional del Perú. Es un libro que va a ser parte de la fuente de información para todos los peruanos. Es un libro de referencia para que conozcan un poco más. No es una biografía extensa, completa, enorme, pero sí es un resumen importante de parte del artista y de parte de su obra, que es lo que hemos pretendido nosotros destacar en estos momentos, ¿no? Johnny Becerra, por ejemplo, es un cajamarquino, un colega que lo conocí en la feria de Miraflores a través de aquí del amigo Carlos González. A través de él pude conocer un gran dibujante, un gran artista. No solo es ilustrador, sino también es historietista. Pueden contemplar su trabajo, increíble, cómo maneja la técnica. Y, bueno, he visto acá en el libro hay unas historietas más modernas, son trabajos actuales. Tenemos al gran Mono Sagasti, marino, gran amigo también de algunos colegas que tampoco ya no está entre nosotros, ¿no? Él trabajó casi la mayoría de su vida, también estuvo en México y nada, cada vez que venía siempre nos juntábamos, charlábamos, pero hizo una parte de su obra acá en Lima, en la revista, creo que estuvo en Caretas. Colaboró, sí. Colaboró en Caretas. Sí, pero... Él es el hermano del famoso Osvaldo Sagasti, otro genio también, que ya salió en el número 2 o 3, creo. En el número 2 de Dibujantes Peruanos. Ya acá estaba introduciendo el Photoshop marino. El trabajo ha salido en México. Bueno, este señor no lo conocía, Frank Werner, este es otra joya que Martínez sacó, no sé, de la galera, me doy cuenta. Claro, en este caso estamos hablando de un autor casi desconocido, porque hizo casi toda su carrera en Argentina. Podemos decir que fue incluso un referente para muchos dibujantes, ¿no? Un autor de los años 40, 50, 60, y destacó, y destacar en Argentina no es poca cosa, pues. Estuvo en TV-Bits. Sí, TV-Bits, colaboró en TV, muchas revistas infantiles. Argentina es una gran plaza, ¿no? Una gran plaza para los dibujantes, y que un dibujante sobresalga ahí es meritorio. Son muy pocos los que han sobresalido, ¿no? Porque han habido varios en realidad los que han trabajado. Entonces, así como él, también tenemos a otros grandes autores como Guillermo Osorio, ¿no? Guillermo Osorio, un gran referente de Caretas, ají molido, ¿no? Que murió muy joven, ni siquiera a los 37 años aproximadamente, un gran artista. Podríamos decir que fue una especie de Carlín de los años 60, ¿no? Salvando la instancia política, cultural, porque estamos hablando, no queremos entrar a política, pero fue un gran referente, tanto así que cuando él muere, el presidente le manda a su edecán, ¿no? A despedir al entierro, ¿no? Para que tengan una idea de la influencia que tenía el artista en esos años. Él mismo era ilustraciones también para suplementos especiales, libros de las instituciones policiales, ¿no? No solamente un gran caricaturista, también era un gran ilustrador, pintor. Guillermo Osorio, ¿no? Oviedo, arequipeño, que murió muy joven, lastimosamente. René León, que también tuve el gusto de conocerlo cuando me iniciaba hace algo de 38 años en el Diario Expreso. Lo conocí ya cuando estaba muy entusiasmado en conquistar Europa, y al año nomás se fue. Hizo un viaje largo y actualmente radica en Barcelona. Si bien no sobresalió como tal, porque sabemos que España es una potencia artística enorme, logró ubicarse dentro del grupo
dibujantes extranjeros, y hasta hoy colabora para los Estados Unidos, para Europa, para Francia, porque allá sí hay un poco más de posibilidades para los dibujantes, ¿no? René León, arequipeño también, es parte de su trabajo, ¿no? Brenda Román, ¿no? ¿Quién no conoce a Brenda Román? Una talentosa artista, una de las mujeres más populares en el ámbito del dibujo y la ilustración, ¿no? Una chica de mucho talento, que la vemos constantemente en publicaciones, en libros, ¿no? Y nos alegramos de sus éxitos, ¿no? Porque es una de las pocas artistas gráficas que tenemos en este momento, ¿no? Por eso creemos que ha sido justo y necesario considerarlo parte de nuestra colección, de nuestra edición. Hay trabajos incluso que son muy antiguos, muy poco conocidos, ¿no? Pero que eso aporta invalorable a la gráfica peruana. Y editora de la revista sí. Femenina, ¿no? de talentosas mujeres. Y quiero, si vale el premio, quiero aclarar también que del grupo de dibujantes que nosotros consideramos para determinado libro, tratamos siempre de destacar a 4 o 5 referentes, ¿no? Porque no podemos sacar a todos los referentes y después quedarnos con los, entre comillas, menos conocidos. La idea es balancearlos, la idea es contrapesarlos, la idea es compartir estilos, talentos, artes, pero definitivamente todos se han aportado, ¿no? Entonces, es decir, faltan un montón de autores, por supuesto que faltan un montón de autores, ¿no? Van algo de 80 autores de los 200, 210 que tenemos aproximadamente, aunque no lo crean, ¿no? Hay 84, pero efectivamente cada libro contiene un promedio de 15 autores, y esperamos, eso sí, preparar el 5.º libro para fin de año, en el peor de los casos para el verano del próximo año, y con grandes sorpresas, porque cada vez estamos tratando de superarnos en lo que se refiere a aporte gráfico, aporte de diseño, aporte de contenido. Corre video. Bueno, yo quería comentar algo sobre Brenda. Era, bueno, junto a un grupo de chicas talentosas, ¿no? Solo mujeres, ilustradoras, historietistas y todo. La otra Damita, que es bien conocida, su cómic, ¿no? Y me gustó mucho ese detalle. Solo mujeres nada más, no incluyó varones, nada. No es que sea sectaria ni nada, sino sencillamente me encantó esa determinación que tuvo, ¿no? Aquí tenemos a Juan Carlos Silva, que bueno, es el más conocido de todos, creo, de este grupo. y bueno, su personaje Cornucopio, que es el superhéroe peruano, acá tiene unas tiras cómicas Polvorito, San Pedro jugando con Polvorito. Tenemos también sus primeros libros. Acá hay una caricatura de Croce. En un comienzo yo pensé que era sobrino de Croce, porque se llamaba Silva, pero no. Viendo después, averiguando bien, como siempre, buceamos, investigamos y no tenía nada que ver el apellido. Aquí está su famoso personaje Cornucopio, su alter ego, el gran Juan Carlos Silva. Así es uno de los más emblemáticos, quizás uno de los más populares, ¿no? Dibujantes peruanos, y casualmente su popularidad lo hace a veces víctima de algunas bromas pesadas, pero él sabe muy bien que es el primer superhéroe, el justiciero peruano, creo, ¿no? Cornucopio. Y nos alegramos pues porque es un dibujante de mucha trayectoria, creo que algo de más de 3 décadas, si no me equivoco, 35 años aproximadamente, y bueno, ha aportado mucho a la gráfica peruana, ¿no? Es obvio que tenía que estar dentro de la colección, y nos alegramos, ¿no? Esperamos, eso sí, la aparición de su novela gráfica. Ojalá se dé pronto y estemos ahí. Bueno. Wilmer Bacharé. Claro, es otro autor de los años 60. Como les comentaba, hubo un par de oleadas hacia México y él fue parte de la primera, fue de inicio de los 70. Después de Pablo Márquez y Gonzalo Mayo, bueno, Marino Zárate, que fue el primero, viajaron un montón o bastantes dibujantes al extranjero cuando había un montón de trabajo, y Bacharé fue uno de ellos, un gran referente también para muchos. Y Alejandro Sala Machuca, que también hizo carrera en Argentina y que terminó trabajando en Europa. Estos son buenos parte de los autores que ustedes pueden encontrar acá. Para terminar,
Es un pequeño homenaje a la semblanza de Julio Barreto Dueñas, extraordinario dibujante, todos concordamos con eso, que lastimosamente nos dejó hace casi un año, prematuramente, enorme talento, que deja un enorme vacío entre nosotros y sobre todo en la gráfica peruana. Por ello quisimos incluir algunos de sus trabajos. Más adelante de pronto podamos hacer una recopilación de su obra, esperemos que sí. Y eso es pues parte de Dibujante Peruano 4, cuyo libro lo tienen acá ustedes y los invitamos a observar, a analizar con más detenimiento. Y eso sería todo por esta tarde. Agradecemos, le quiero dar el pase a Susana Calle para que despida la mesa, y agradecidos por todos ustedes por haber venido a estar con nosotros en esta tarde tan importante para ISPECA. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Dibujantes Peruanos 4, señor Martín Isla, señor Carri. Qué gusto y qué bonito Lectro apoyando el crecimiento, el desarrollo de nuestros dibujantes peruanos. Definitivamente nosotros nos orgullecemos de tener tremendo talento apoyándolos como Lectura Profesional. Así que les agradezco mucho su atención y recuerden, Lectro es una institución que desarrolla la metodología moderna de estudio, donde fácilmente un libro de 200 páginas lo pueden leer en tan solo 20 minutos. La idea es que comprenda, retenga, analice, se concentre al 100% desde los 8 años hasta los 65 años. Y nosotros como empresa siempre apoyando en este crecimiento de nuestros artistas peruanos, en este caso Dibujantes Peruanos 4. Muchísimas gracias y próximo año esperamos la nueva revista. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. ¿Alguna pregunta? Reitero las palabras de la señorita, pero claro, ustedes cuando no se han dado cuenta, probablemente, han hablado de arte, y hablar de arte es muy complicado, y hablar del arte del dibujo es peor aún, ¿no? Considerando específicamente la historieta, la caricatura, el color, ¿no? Tardaríamos muchas horas en hablar de arte y no nos pondríamos de acuerdo. Ese es el comentario. Bueno, la pregunta o la gran pregunta de la tarde es: ¿cuánto vale el libro? Efectivamente, el libro por hoy estamos en tapa dura y en tapa blanda. El de tapa dura lo estamos dando hoy de 70 a 60 soles y el tapa blanda de 35 a 30 soles. El contenido material es el mismo, la única diferencia es de que obviamente la tapa dura tal cual y es full color, el de tapa dura tiene incluso un par de portadillas a mano, de retiras a manera de portadillas, pero el contenido es el mismo, es una edición de colección podríamos decir, y el otro es una edición más de lectura o de transporte como uno lo quiere para poder llevarlo a cualquier lado, ¿no? Ese es el valor de los libros que lo tenemos acá nosotros, por si alguien se interesa. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por aquí? Sí, buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá. Estoy trabajando en Ojo, acá lo conozco, más que un amigo, pero es un hermano, ya lo he comentado, y años difíciles estos de... Todavía los 90, se va a Ismael Guzmán, pero creo que eran todavía difíciles, no estamos hablando de una situación difícil. Y creo que yo trabajo en editorial, no quiero hablar mucho más, pero parece fácil el editorial, pero es un trabajo diario, imaginarlo. Igualito las caricaturas, las páginas, o sea, parece fácil, es una tira, pero hacerlo diario realmente, caramba, es todo un esfuerzo creativo, ¿no? Para no repetirse. Y yo creo que mencionaba brevemente que lo que recuerdo en última hora había pues San Pietri, ¿no? La Chola Chabuca, creo, ¿no? Serrucho, creo, ¿no? Y también pasaban algunas tiras argentinas, por ejemplo, Fulmine, ¿no? Fulmine era un personaje que uno le da la mano y podía tocar un tren, ¿no? Era un tipo salado.
Ramona, Cicuta, ¿no? Y en fin, una serie de autores. Yo creo que el primer contacto que tuve fue una revista de Misiones, ¿no? Con el Coco, con un carpachito, ¿no? Y después leí Expreso, la página de Osorio, o sea, tantas cosas, ¿sabes? Y Monos y Monadas, no quiero dejar de mencionar, porque realmente una época muy difícil, que es unos 70, y cómo se atrevieron, ¿no? Incluso deportaron a un diputado. Yo decía, ni siquiera que nos clausuren, pero una época bastante creativa, y yo creo que solamente queda felicitarlos y que sigan y que hagan pues esto para difundir esta obra de estos autores poco conocidos, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por Bien. su atención. Sí. Los invitamos, estamos haciendo diagnósticos de lectura totalmente gratis al stand de Electro. Muchas gracias, buenas tardes, ¿no? Estimados asistentes, Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas. Una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.